Muy buenas tardes, bienvenidos a Todos Geopolítica, un gusto saludarles como siempre y como no puede ser de otra manera, a esta hora y mirando a este Todos Geopolítica como haremos cada tarde de 4 a 5, ya lo saben, impuestos aquí y siempre dispuestos también con la última hora, con toda la información de todo lo que tiene que ver con ese entorno geopolítico y por supuesto con los mejores expertos y analistas en materia geopolítica e historia para analizar lo que está ocurriendo. Pero les decía, a estas horas, dos cuestiones básicas, muy básicas, sobre eso que actualizamos todos los días. No con mucha gana, en el sentido de que quizá nos gustaría que el devenir de los acontecimientos fuera otro y estuvieran las cosas de otra manera, pero en el que siempre les instamos y les ponemos la última hora por delante. Rusia ha instalado barreras flotantes cerca del puente de Crimea, en toda esa parte del mar de Azov, porque teme que sigan atacando con drones marinos o incluso con alguna serie de motos de agua que dice el Kremlin han trucado para hacer este tipo de ataques, y teme que quieran de nuevo atacar el puente de Crimea. En ese sentido, han desplegado una barrera a lo largo de 18 kilómetros de largo, los 18 kilómetros que abarca el puente, que es, por cierto, el más largo de Europa, porque dicen que de esta manera van a impedir nuevos ataques con drones submarinos y acuáticos de Rusia hacia este tipo de infraestructuras. Dice Moscú, o que cree, que la OTAN le está suministrando material a Ucrania, a Kiev, para que fabrique este tipo de drones. Que no solo están las armas y el entrenamiento que habla Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, o el propio Josep Borrell, el alto representante de Exteriores para la Unión Europea, sino que incluso están yendo más allá y están dándole determinados materiales para que sigan con la fabricación de instrumentos más allá de lo que le proporcionan ya de forma natural. El ejército ucraniano, hay que recordar que tardó, pero reconoció que había sido quien voló efectivamente, quien hizo el último atentado contra ese puente en Kerch. Insisto, barrera flotante que instala Rusia, 18 kilómetros de puente cubierto, con esa barrera flotante intentando evitar futuros ataques que evidentemente compliquen el suministro, el abastecimiento y el desplazamiento de la población rusa en Crimea, entre un lado y otro. Esto por un lado. Por el otro, y tiene mucho que ver con todo esto, China acaba de imponer sanciones a todas las exportaciones de drones. De hecho, lo que va a hacer de momento, mientras analiza qué tipo de sanción y cómo, es prohibir las exportaciones. Y punto. Dice que la escalada y la preocupación por esa escalada militar en el uso de estos drones en Ucrania les preocupa en exceso, y que para evitar que esto continúe subiendo, continúe escalando, valga la redundancia, van a prohibir de momento ese uso. El gobierno de Xi Jinping dice que es neutral en la guerra, hay que recordarlo, más allá de los tratos y acuerdos comerciales que tiene con Rusia, que son muchos, y del que también afirma ser aliado abiertamente. Bueno, en este aspecto de la guerra siempre ha afirmado que es neutral, y en esa línea dice que está muy afectado y preocupado por las informaciones que llegan desde ambas partes por el uso de drones y cómo se está realizando esto en los últimos días. Y que por ello prefiere prohibir toda exportación y además estudiar el tipo de sanciones que se pueden realizar a determinados materiales con los que se fabrican. Hay que recordar que China es desarrollador y exportador líder de drones. DJI Technology, DJI Technology, es uno de los principales competidores de la industria mundial, y ya en 2022 se retiró de Rusia y Ucrania porque dijo que sus drones no quería que entrasen en combate. Y ahora, directamente lo que está es prohibiendo también cualquier tipo de exportación. Vamos a ver en qué queda y cómo queda, pero son dos noticias con las que saltamos directamente a la actualidad de lo que allí está ocurriendo, en un día en el que hemos vuelto a conocer, por cierto, datos económicos en Europa, en la eurozona, con un PIB, bueno, sano, pero afectado, y con unos precios que sí podrían volver a subir a pesar de la fortísima subida de tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. Ahí tienen el dato de crecimiento respecto al trimestre anteriores, por cierto, pero ahí lo tienen, está sano, no está en recesión, no está cayendo, pero desde luego es preocupante lo que está ocurriendo en Europa, y la zona euro va en esa misma línea. Con todo y con eso, si les parece a ustedes, vamos a saludar ya a nuestros invitados, a quienes creo que tenemos ya al otro lado de la pantalla, si no me equivoco, desde Alemania, creo que está, bueno, ahí les tienen a los dos, a Ezequiel Vistoletti, también Ariel Umpierrez, muy buenas tardes a los dos, desde Alemania, experto en geopolítica, profesor Ezequiel, ¿qué tal, cómo está?
Hola José, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. También ahí, como ven, Ariel Umpierrez, también siempre presto al otro lado para charlar con nosotros, para mirar todo lo que está ocurriendo, también experto en geopolítica, analista. Un gusto, como siempre, contar también con su presencia, Ariel. ¿Qué tal, José? Ezequiel, un placer, claro que sí. Vamos a conversar de geopolítica. Vamos a ello. Si les parece, me gustaría empezar por esta parte de China, porque cuando nos metamos ya en el asunto de Rusia y Ucrania y lo que salta de un lado para otro, va a ser complicado salir. Pero me gustaría comenzar preguntándoles, ¿de verdad es tan neutral China? Porque es verdad que en la apariencia la está guardando bien, está colocándolo bien, como socio comercial lo está haciendo fantástico para Rusia y sobre todo para los propios intereses chinos, pero ¿hasta qué punto en realidad esta prohibición de drones no va a afectar más, por ejemplo, a los componentes que está utilizando Ucrania o que se puedan utilizar que a lo que Rusia propiamente necesita? Es decir, ¿es una prohibición consensuada, es una neutralidad consensuada con Moscú? ¿Cuál es la posición que ven ustedes desde Pekín? Ezequiel. Ezequiel. Bueno, sí, yo conceptualizo la posición de China como neutral. Claro que esta caracterización colisiona con la mirada de Estados Unidos, de la OTAN, quienes de alguna manera establecen una visión macartista de conmigo o contra mí. Entonces, cualquier país el cual determine no acompañar las sanciones, no participar en las hostilidades y aparecer como neutral y realizar un llamado a la paz, como China, como la India, como Sudáfrica, como América Latina, como Medio Oriente y como África. Bueno, entonces, como no aparecen con la OTAN, con Ucrania, entonces aparecen en contra. Por eso yo rechazo esta visión y presento o conceptualizo a China como neutral, pero no solamente por eso, sino porque además, en términos de los intereses, y siempre debemos recordar que aquí en juego aparecen intereses y que las políticas exteriores de los países responden a intereses, no a los valores, a la libertad, a la democracia y la mar en coche, sino a los intereses y mayormente a los intereses económicos. Para China esta guerra representa una mala noticia. Esta guerra colisiona con los intereses de China. China aparece lanzada en velocidad a la conquista del primer lugar de la economía, de la tecnología de vanguardia y posteriormente, sí, naturalmente también de la tecnología militar y del poderío militar. Pero todo eso lo conquistó y lo conquista a partir de la paz, en las reglas establecidas a propósito de un mundo basado en reglas. Bueno, a partir de las reglas establecidas por Estados Unidos y por los países del norte global, China fue realizando estos avances. Por ende, esta situación de guerra colisiona con los intereses de China y de ahí la neutralidad. Por lo menos esa es mi visión, José. Ariel, ¿coincides en esa parte neutral, en lo que está haciendo China? Y yo preguntaba por la neutralidad, entiendo el punto de Ezequiel, preguntaba por la neutralidad sobre todo con cierta malicia, me vais a perdonar. Es decir, ¿es neutral porque le conviene serlo para con Rusia? Es decir, a Rusia no le afecta, por ejemplo, las exportaciones de DJI a estas alturas. Entonces, oiga, prohibamos las exportaciones de drones como para todo el mundo y conservamos una neutralidad que en realidad a Rusia le daba igual. Sí, primera parte de la pregunta, ¿es neutral China? Sí, eso es lo que expresa China y eso es la postura, lo ha sintetizado perfectamente Ezequiel. Creo que de todas maneras a nadie se le escapa que China tiene un corazoncito, que está en coincidencia también con sus intereses, que es del lado ruso. Es decir, aquí hay un factor que entra en juego y es que si esta guerra de Ucrania, que se entendía desde el lado occidental, desde la OTAN como el primer paso, sabiendo que después si la OTAN doblegaba a Rusia y ganaba la guerra para ir rápido, después iba por China. Y esto China lo tiene presente, lo tuvo desde el principio. Dijo, aquí estamos en el mismo barco. Es decir, si la OTAN gana rápidamente frente a Rusia, la doblega, la quiebra económicamente, saca a Putin del poder, en fin, todo aquello con lo que soñó la OTAN en un inicio,
recordemos a Borrell, al magnífico Borrell, siempre diciendo barbaridades, desde allí, cómodamente desde Bruselas. Entonces China sabía que después venían por ella, que está planteado, no por casualidad. Hace 24 horas el gobierno de los Estados Unidos acaba de desbloquear $500 millones más de ayuda militar a Taiwán, y Taiwán está enfrente a China, y sabemos que es el punto neurálgico de conflicto, por lo menos en lo que hace a Asia, al mar de China y demás. Es decir, la voluntad de siempre hostigar, enfrentar a Taiwán con China. Entonces, China no es neutral en las formas, en las palabras, en sus intereses, como decía perfectamente Ezequiel, pero su corazón y su voluntad está del lado de Rusia. No por casualidad, Xi Jinping y Putin se reunieron muchas veces, y hace 6 meses atrás, donde dijeron: nuestra hermandad, ya no hablaron de acuerdos, hablaron de vínculo, no tiene techo, dijeron los dos. Nuestro amor no tiene límites. Lo dijeron en estos términos, no solamente militares, económicos, políticos, estratégicos, sino que van a avanzar mucho más. Entonces, es cierto eso. Yo el tema de los drones de China no le daría mayor importancia, digamos, no me parece que sea un tema determinante. Y no son determinantes, no inclinan la balanza en un conflicto. Hacen daño, molestan, producen pérdidas, y cuando digo pérdidas estoy hablando de seres humanos, lo cual es terrible, porque efectivamente son muy mortíferos, pero no dan vuelta una guerra. No son los drones los que le van a permitir a Ucrania, que está tirando drones sobre Moscú, hacer que esta guerra cambie de rumbo. Esta guerra está perdida para Ucrania. Pero en fin, creo que son simbólicos. Más importante, insisto, y más relevante me parece esta nueva ayuda o créditos militares que le está dando los Estados Unidos a Taiwán. Espere, que vamos con eso. No me salte, Ariel. Por cerrar todo este asunto, me dice, hombre, los drones no van a darle la victoria a Ucrania, la guerra está perdida. Bueno, quiero decir, hay puntos y puntos, habrá quien esté de acuerdo, muy de acuerdo con eso, y como siempre en casi todo, habrá quien no. Pero dicho eso, lo que sí estaba ocurriendo, lo que sí era un hecho, es que está utilizando una serie de drones con material de todo tipo, porque dentro de los drones que se están utilizando en Moscú hay componentes y piezas de todo el mundo prácticamente. Es verdad que por eso dice Moscú, es que Kiev está armando sus propios drones. Está mezclando de aquí y de allá y está claramente armando sus propios drones. Y ahora le están yendo a buscar a Moscú, insisto, donde están sucediendo esos ataques con drones que el Kremlin califica de terroristas y que evidentemente suponemos, porque no ha salido nadie a decirlo, desde Kiev celebran este asunto. De hecho, creo que el ministro de Defensa ha dicho que esto era, no sé si ha llegado a decir algo así como castigo de Dios, o en fin. El caso es que, el ministro de Defensa ucraniano, se entiende. El caso es que estos drones sí están ahí en juego, y mientras está sucediendo todo esto y suceden estos ataques, algo habrá encontrado Rusia, que es la pregunta que yo les trasladaba, de esos componentes para que le haya dicho a China, oiga, prohíba esto. ¿O no lo veis así? Yo no lo veo así, no lo veo así. Ezequiel tampoco. No, veo, no es determinante, y bueno, el dron que cayó en Moscú, en un centro comercial el otro día, creo que no produjo ni heridos, creo. Bueno, estaban ahora con un ataque a una comisaría, varios también cerca del Kremlin, en fin, que la cosa está subiendo el volumen. Es la destrucción de un convoy esto es lo más importante, un convoy de blindados entre los que habría, o sea, un solo blindado ruso destruyó a 10 blindados. Esto es determinante, entre los que había Leopard, Abrams norteamericanos, turcos, israelíes, en fin. Esto es lo determinante, y la famosa contraofensiva que no tuvo éxito, ¿no? José. Sí, para mí, José, los ataques a Moscú representan provocaciones con el objetivo de que Rusia reaccione y eso pueda generar una expansión o una participación de otros países en el conflicto, y representan ataques simbólicos para redireccionar la atención de los pobrísimos resultados de la mal llamada contraofensiva ucraniana. Ahora bien, en cuanto a lo de los drones, puede que, en el plano de la especulación, puede que Rusia haya determinado la existencia de componentes chinos en uno de los drones con los cuales Ucrania realizó ataques. Sí, puede que sí. Ahora, si realizamos una compra por
Casi presento una marca, por cualquiera de las plataformas de comercio electrónico, de cualquier cosa ligada a la electrónica, a la computación. ¿En qué componente no aparece Made in China? Hecho en China. En prácticamente todo. Entonces, seguramente en esos drones ucranianos pueden aparecer cables, sensores, capacitores chinos. Pero bueno, no por eso no determina mucho más que una demostración o no representa más que una demostración del grado de integración económica de nuestros sistemas económicos, algo también vital y muy, muy importante en el análisis de las relaciones entre estos grandes bloques, porque si bien pueden aparecer enfrentados en muchos ámbitos como este, por ejemplo, Ucrania representa un punto de enfrentamiento de un conflicto mucho mayor. Bueno, también aparecen interdependencias inevitables y a pesar de los esfuerzos de la autonomización, de políticas cada vez más soberanas en lo económico entre unos países y los otros, las consecuencias, los cambios estructurales en las economías a partir del inicio de la globalización neoliberal en los años 80, ni desaparecieron, ni desaparecen, ni desaparecerán. Así que esto de los componentes chinos, sí, representa casi una obviedad, José. Vale, y dices, y ahí os mezclo a los dos, porque Ariel también se me lanzaba ya hacia ese punto, dices, esto representa en realidad el punto base de un conflicto mucho mayor, que pasa evidentemente por esa guerra que todos vemos evidente entre China y Estados Unidos, y que tiene un punto clave que, ojo, porque en 2024 se está hablando poco para lo que se viene, pero en 2024 nos vamos a conocer cada kilómetro cuadrado de Taiwán y si no, apuéstense algo. ¿Qué va a pasar allí? Hay elecciones, hemos hablado en muchas ocasiones de cómo incluso desde la presidencia de Taiwán actual se vienen pidiendo, entre comillas, auxilio a Washington y se le ha dicho incluso al presidente, oiga, mándennos una carta pidiendo visita oficial, déjennos entrar en la Casa Blanca, etcétera, etcétera, algo que evidentemente Estados Unidos no hace, porque Estados Unidos, aunque les invita a ver el Congreso, la Cámara de Representantes, aunque les invita a estar con McConnell, con McCarthy, con Schumer, la realidad es que no les hace una visita oficial de Estado porque sería ir contra China y su política de una sola China. Y esto ya es harina de otro costal. Pero sin embargo, y lo está diciendo Ariel, lo decía antes, le está metiendo mucho dinero Estados Unidos a Taiwán, en dinero directamente, en efectivo, y en material militar para la autodefensa. ¿Qué esperáis de Taiwán? ¿De verdad eso se va a convertir en un polvorín? ¿O esto es simplemente el y tú más? O sea, ¿estamos jugando a las cartas a modo de farol? ¿O va a haber allí un problema real en el próximo año? Estados Unidos está jugando contra el tiempo. Como tú lo decías, José, el año próximo hay elecciones en Taiwán y todo indica que esas elecciones las va a ganar el Kuomintang, es decir, el gobierno más amigo de China, por así decirlo, que es la oposición al actual gobierno, que es pro-occidental. Y recordemos que en las elecciones parciales, municipales de este año en Taiwán, ganó el Kuomintang en todas las ciudades. Es decir, todas las municipalidades de Taiwán fueron ganadas por la oposición al actual gobierno, que como digo, el actual gobierno es amigo de los Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos prevé que el año próximo haya un cambio de gobierno en Taiwán y que esto implique que el belicismo, el enfrentamiento, el desafío con China se reduzca o se elimine, porque el Kuomintang es amigo de China, es más, su presidente ha visitado China hace pocos meses atrás, fue recibido con honores, en fin, todo indicaría que el nuevo gobierno de Taiwán va a apaciguar o no le va a dar espacio a todo esto. En realidad, lo que está ocurriendo en el trasfondo de todo esto es que también se vienen las elecciones en los Estados Unidos, allí con Trump, quien no deja de decir barbaridades contra Biden, tema del cual deberíamos hablar hoy. José, discúlpame, que lo están acusando a Joe Biden de las peores cosas, de corrupción, el peor escándalo de corrupción de la historia de los Estados Unidos, y no es portada de ningún periódico. No es nuevo, no es nuevo. Yo, en defensa hoy de está negocios... declarando el testigo estratégico está declarando hoy
hoy. Sí, ante el pero Congreso de los Estados Unidos. digo que no es nuevo y permítame que me defienda, Ariel, porque alguno por ahí no sé si a nosotros, pero Teleotan, nosotros intentamos contarlo todo. Yo ya Claro, saben que claro. si uno va muy Pero para no, un lado, no, no, intento no. equilibrar para el otro y ya está. Yo solo intento dar todos los aristas. Y esto de No, Biden estamos que hablando comenta de China Ariel, y Taiwán. aquí se Estamos ha hablando de China. contado, ¿eh? Aquí se ha Sí, contado claro. el tema de la empresa de Burisma, cómo han estado percibiendo, porque esto está admitido incluso en la parte de fraude fiscal del hijo de Biden, admitió haber percibido efectivamente $1 millón al año sin haber declarado muchas de estas cosas, desde Burisma, que es una empresa de energía ucraniana. Pero bueno, yo no sé si alguno ya está al cabo de todo esto, pero es verdad que está la presidencia en Estados Unidos como para querer entrar. Claro. Perdóneme, Bueno, Ariel, en que fin. le interrumpía. No, tranquilo, José, para redondear, además es importante el tema de China y Taiwán, desde ya que sí. Para redondear, entonces, Estados Unidos juega contra el tiempo, es decir, si el año próximo hay cambio de gobierno en Taiwán, como aparentemente va a ocurrir, se desinflan las posibilidades de seguir instigando el belicismo de esta gente. Lo que importa también es lo que dijo Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, hace 48 horas. Dijo, desde el 2014 hemos provisto de armamento a Ucrania. Los hemos entrenado, les hemos enviado armamento desde el 2014. A confesión de partes, no hace falta investigar mucho más. Es decir, había un espíritu de fomentar y de crear esta guerra, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema también. José. Al respecto de todo esto, si queréis, tratamos el asunto de Hunter Biden, de la familia Biden y del dinero, ¿eh? Yo no tengo problema tampoco. Ezequiel, es el tema número uno hoy, y casualmente no es la portada de los periódicos. Es decir, se acusa a Joe Biden, primero era su hijo, como tú decías, de haber recibido dinero, de Burisma y demás. Ahora quedó confirmado por el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que Joe Biden, o sea, el hijo y su papá, el presidente de los Estados Unidos, recibieron $10 millones de corrupción, de sobornos, declarado por el FBI. Eso no, cuidado, no me mezcle, Ariel, eso no quedó confirmado. Quedó confirmado que recibieron dinero, ahora está por ver qué y cómo. Lo digo porque... Los congresistas de los Estados Unidos dicen eso. Bueno, yo lo he visto. Sí, pero que no está. Pero que el Departamento de Justicia, así como efectivamente reconoce que hay una serie de entradas de dinero para la familia Biden, no ha terminado de dar una cuantía, anda en ese entorno que comenta Ariel de los $10 millones de dólares, pero no ha terminado de dar la cuantía. Yo, por ir siempre al dato del Departamento de Justicia, sí, efectivamente, da estas cifras, pero no dice ni de dónde, ni cómo, ni por qué. Todavía no hay una acusación formal ni de soborno ni de corrupción. No existe. No, acusación formal hay. Lo que no hay es juicio. Es bueno, decir, no. se ha evaluado, me refiero aceptada la acusación. Es decir, el tribunal no está juzgando todavía este asunto. Está estudiando los documentos que se han está estudiando de momento los documentos que se le han aportado, pero no ha abierto juicio. La causa en sí no está contra Biden, sí contra Hunter Biden, pero por otros asuntos, pero no contra el presidente todavía. Ezequiel, no sé si por este asunto, pero también Taiwán, que no me lo quiero dejar. Sí, pero más allá de que puedan aparecer como temas separados, en realidad estas cuestiones aparecen unidas en el contexto de la reconfiguración del orden global y de las muchas luchas en distintos lugares. La política interna de Estados Unidos representa un factor fundamental, al punto de que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, este conflicto va apareciendo cada vez más como un conflicto existencial también para los Estados Unidos y también para el presidente Biden. Hasta hace no mucho tiempo este conflicto representaba un conflicto existencial para Ucrania, naturalmente, por la afectación de su integridad territorial, para la propia Rusia, por el riesgo del establecimiento de bases y misiles de la OTAN en Ucrania, en su frontera, en mediana medida también para Europa, por las connotaciones económicas, políticas, por la cercanía del conflicto, pero para Estados Unidos no tanto, por lo menos no hasta ahora. Pero claro, como el conflicto presenta una duración mucho más larga de la prevista por todas las partes y aparece en una lógica de escalada permanente, de a poco este conflicto va apareciendo cada vez más como un conflicto existencial también para la OTAN, de modo que su propia existencia responda a la propia existencia de la OTAN a futuro, responda
o mejor dicho, aparezca subordinada a la resolución de este conflicto, e incluso para los Estados Unidos y para el gobierno de los Estados Unidos, porque en el caso de una derrota militar de Ucrania en este conflicto, Biden participaría en las próximas elecciones muy debilitado, ya de por sí aparece debilitado en cuanto a su salud, la candidatura de Trump aparece cada vez más fortalecida, en gran medida por la tonta estrategia de judicialización y de intento de proscripción de su candidatura llevada a cabo por la justicia, cooptada por el Partido Demócrata, por la justicia, no, el Poder Judicial, mejor dicho, cooptado por el Partido Demócrata. Entonces, esta cuestión representa para el gobierno de Biden cada vez más una cuestión fundamental. Y por eso mismo, a pesar de que, considerando los intereses estratégicos de los Estados Unidos debería paulatinamente abandonar este conflicto para redireccionar sus esfuerzos hacia China. Bueno, cuidado, porque la propia dinámica de la política interior de los Estados Unidos y estas luchas, estos casos de corrupción, esta guerra, están determinando un escenario en el cual la guerra puede aparecer como el salvavidas, el único salvavidas posible para la candidatura a la reelección de Biden, y eso generaría, o ya está generando más bien, un escenario muy peligroso de mayor participación, más participación aún, José, Ariel. Recordemos que están realizando ataques en Moscú. Sí, cuando comenzó esto, una situación así parecía como impensable, y bueno, y eso connota un riesgo muy fuerte. Realizar un ataque en Moscú contra una potencia nuclear como Rusia, bueno, representa una provocación muy peligrosa, ¿sí? Entonces, redondeando, las dos cuestiones aparecen ligadas. Esto, José, Ariel, para mí, si realizamos una comparación, este conflicto en torno a la reconfiguración del orden mundial, de alguna manera recuerda a esos mega recitales de música, de rock, con varios escenarios, ¿no? Y en el escenario principal, sin dudas, aparece China y Taiwán, ¿sí? Pero en ese escenario todavía no apareció la banda más importante, todavía están presentando los actos los grupos teloneros, como lo llaman, y por ahora el segundo escenario, Ucrania, representa el principal acto de este mega recital de música. Y cuidado, porque van apareciendo otros pequeños escenarios, como por ejemplo lo sucedido en Níger la semana pasada, el golpe de Estado en Níger. Eso también responde a este ajedrez internacional. Recordemos que en Níger la custodia del propio presidente realizó la detención del presidente, un golpe de Estado, y estableció una junta de gobierno. Níger representaba el centro político y militar de la OTAN en África, y en particular de Francia, ¿sí? En particular de Francia. En todo este sector del África Occidental van proliferando los golpes de Estado. Y todo esto responde también a la importancia de estos países como proveedores de materias primas. Níger representa el segundo proveedor mundial de uranio, el primero Kazajistán, pero claro, en la órbita de Rusia, el segundo Níger, y naturalmente el primer proveedor de uranio para las centrales nucleares de Francia, si no recuerdo mal, responsables de algo así como de más del 90% de la producción eléctrica en Francia, ¿sí? Bueno, ¿quién aparece ahora? Bueno, en el gobierno, militares de Níger, aparentemente con algún vínculo con los Wagner, con lo cual Rusia también en esto, el uranio, la OTAN. Bueno, hay otro escenario de este megaconcierto, y bueno, no podemos abandonar la atención de ninguno de ellos, ¿verdad? No sé si al respecto, me voy a tener que ir a publicidad en un segundito, pero Ariel, al respecto de este asunto de Níger, y a la vuelta de la publicidad entramos de lleno, si les parece, en todo lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, y en si va a haber o no paz,
o si a eso responde la escalada. Bueno, enseguida vamos con eso, pero al hilo de esto que comenta de Níger, la verdad, Asad, interesante, Ezequiel, con el tema del uranio y ese cambio de tornas en la zona, muy ligada a esa querencia, ¿no?, de los países en África, de esos nuevos gobiernos de África, en unirse a los BRICS. No sé si va en esa línea, pero Ariel, ¿cómo ve usted esta situación? Sí, y comentando que muy rápidamente que en las manifestaciones populares que hubieron en Níger apoyando este golpe de Estado, lo que se veía eran banderas rusas y anti-Francia, ¿no? Y se prohibió el idioma francés, en fin, banderas rusas y gran encuentro de 47, 48 presidentes africanos en Moscú con Putin la semana pasada. De los 52 países que tiene África, 48, 49 fueron allí a reunirse con Putin y a decirle el amor que tienen por él, porque recordemos que en África Rusia y la ex Unión Soviética tienen una influencia de décadas. Hace décadas, Patrice Lumumba, el gran líder congoleño, le da nombre a la gran Universidad de Moscú, allí en Rusia. Y todos los líderes africanos importantes, yo viví en África 6 años y me sorprendía en aquel momento ver cuánta gente hablaba ruso, y era que iban a estudiar, a formarse, a la Unión Soviética, después a Rusia, esta gente. Entonces, lo de Rusia en África es todo un tema que, si quieres, lo hablamos luego, José. Si les parece, sí, voy a frenar, 3 minutos literales, son los 3 minutos, lo digo por si quieren ir, venir, moverse, y estamos aquí enseguida con Ariel, con Ezequiel, analizando este panorama, lo que está ocurriendo, y en particular, todo esto que se habla de si hay paz o no hay paz, de si viene o no viene esa oferta de paz, que se ha llegado incluso a poner fecha. Se dice que entre el 5 y el 6 de agosto podría llegar ese tipo de oferta para ver si se avienen a negociar Rusia y Ucrania. Pareciera que las tornas han cambiado. En su momento se habló de que iba a haber un alto el fuego y Ucrania dijo que eso no tenía sentido, que eso solo le serviría a Rusia para rearmarse. Ahora, ante la misma propuesta procedente precisamente de esos países de África, que dicen, oiga, busquemos una paz mediante un alto el fuego, es Rusia quien dice que no tiene sentido. 3 minutos y analizamos la cuestión.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, ¿no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Creo que siguen al otro lado Ezequiel Vistoletti, también Ariel Umpierrez, expertos, historiadores, analistas geopolíticos. Siempre es un gusto además contar con ellos y tenerlos al otro lado de la pantalla, incluso en estos tiempos en los que nosotros quizá pasamos más calor que Ariel. No sé, además, Ezequiel, cómo está allí en Alemania, o no sé si le pillo allí o le pillo trasladado, que también siempre tiene viajes para arriba y para abajo. Acá bastante fresco el clima desde hace una semana. Después de la ola de calor descendió la temperatura y lluvias y más lluvias. O sea. Bueno, os quejáis de todo, Ezequiel. Os iba a preguntar, vamos a trasladarnos al tema de Rusia, a lo que estaba ocurriendo allí, pero preguntaban también por el chat y me gusta también, bueno, pues tener un poquito de feedback con la comunidad. Decían, por favor, si les puedes preguntar qué ganan y qué pierden las grandes 5 economías europeas. Si podéis comentar un poco en realidad qué se está jugando, ¿no? Porque estamos hablando mucho de Estados Unidos, de China, de la implicación, y es verdad que siempre, me vais a permitir, pero le hacéis una suerte de ninguneo a Europa con todo esto, con lo que está ocurriendo como de comparsa, le hacéis de comparsa, y no le hacéis lo mismo, no decís lo mismo, cuando decís de comparsa no hacéis comparsa a Rusia de China, y sí hacéis comparsa a Europa de Estados Unidos, pero bueno, yendo al hilo. Francia, Alemania, Reino Unido, entiendo que la incluyen esas economías, Italia, España. Yo sé que a España le va el grano en ello, pero ¿qué creéis que se está jugando Europa con todo esto? Y sobre todo, ¿dónde creéis que va con las decisiones que se están tomando? Gran pregunta, gran pregunta. Y la hemos hecho aquí ya alguna vez, José, y contigo, con Marta también. ¿Cuáles son los intereses estratégicos que está defendiendo España, Francia, Alemania en esta guerra? Porque como decía Ezequiel al principio, los países, las relaciones internacionales no se mueven por amores, por odios, se mueven por intereses. Esto lo decía Churchill, lo dijo De Gaulle. Los países no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Entonces uno se lo plantea desde el inicio de este conflicto, donde vemos a Pedro Sánchez y demás, Macron, Scholz y Meloni y demás, tan entusiastas enviando armas, dinero a una guerra, sin entender, por lo menos desde este lado, no se entiende. Desde el sur no se entiende que este suicidio en el que están empeñados los gobiernos europeos, porque ¿cuáles son los intereses estratégicos de España en esta guerra con Rusia? No aparecen a la vista. Claro, ahí Macron, el mismo Pedro Sánchez y el inefable Borrell dice que esto es una cuestión moral, que Ucrania tiene derecho a su soberanía y a aliarse con quien quiera, es decir, a pertenecer a la OTAN o a quien quiera.
Pero esto es una estupidez, esto es burlarse del público, de los ciudadanos, porque los países, como digo, se mueven por intereses legítimos, ¿no? Y en este caso, España, yo acabo de regresar de España, no la vi muy bien económicamente, los 1.000 euristas, esas personas que ganan 1.000 euros, o las personas que tienen pensiones bajas, o las madres con un niño que no lo pueden educar y criar. Por poner el contexto... y España le sigue mandando dinero a una guerra que además bueno, España en concreto no ha puesto mucho dinero, ¿eh? Dale. Bueno, sí, bueno, pero armamento y demás, pero quiero decir, y dinero que está demostrado, porque además lo dicen los propios servicios ya de inteligencia ucranianos, que es dinero que se lo roba Zelensky y su camarilla. 400 millones de dólares por lo menos ha escondido en los paraísos fiscales Zelensky y su familia. Entonces, y la misma pregunta, y voy muy rápido, es ¿qué interés, cuál fue el interés que defendió Zelensky en esta guerra? ¿Qué ganó en esta guerra? Porque si hablamos de paz, que es lo que se está hablando que va a haber ahora parece que será en Arabia Saudita la paz o la negociación de paz, no lo sabemos, pero digamos, las condiciones de paz van a ser las mismas, que Ucrania permanezca neutral, no ingrese a la OTAN, no pongan bases nucleares en la frontera, los territorios del Donbass van a ser parte ya, y eso es inevitable, igual que Crimea, de Rusia. Entonces, ¿qué ganó Ucrania con esta guerra? Aparte de haber perdido 250.000, 300.000 muertos, 4 millones de mutilados, estamos hablando de barbaridades, Entonces, el negocio lo hicieron otros, no cabe duda, los anglosajones, sobre todo los británicos, que aspiran siempre a quebrarle las piernas a Europa, sobre todo a Alemania, en su poder económico, en su poder financiero, industrial, productivo, y eso es lo que buscan los ingleses desde la Primera Guerra Mundial en 1914, en la Segunda en el 36, quebrar la economía europea, sobre todo la europea de continental. Y los Estados Unidos que le venden gas y petróleo y demás, y les roban las empresas que se las llevan para... Pero se me ha ido del tema, de Europa. No. Se me ha ido... Voy a ver si Ezequiel se mete más en harina. Por ponerle también puntillas, Ariel, permítame. Alemania sí que está en contracción, va por el tercer trimestre consecutivo en contracción. Hoy veíamos datos de PIB precisamente de crecimiento en la eurozona. Es positivo, o sea, no es que estén tirando cohetes, pero tienen un crecimiento positivo. En cuanto a España, sorprendentemente, y a pesar de que tenemos el peor desempleo, la peor tasa de paro de la OCDE, lo digo porque, aparte de los datos, hemos subido el salario mínimo, han subido un 11% las pensiones, es decir, por encima del IPC. Se cobran más de 1.000 euros, el salario mínimo, se cobran más de 1.000 euros, Ariel. Pero más allá de todo eso, que efectivamente son puntualizaciones, es verdad también que luego tenemos nuestros peros. La mayor tasa de paro de la OCDE, tenemos el problema de que la mayor pérdida de poder adquisitivo desde 2008, etcétera, etcétera. O sea, sí está habiendo un problema real que habrá que ver cómo casan los datos, porque el problema es que están llegando datos que no se entienden muy bien. Son positivos y negativos a la vez, y es raro. Pero bueno, en eso está Alemania. Recuperando la pregunta, le decía yo, que ya me ponen hasta cortinillas. Recuperando la pregunta, Ezequiel, Europa, ¿qué están sacando estos 5 países de aquí? ¿Por qué estar tan metidos? ¿Puedo responder con el foco en Alemania? Lo cual de alguna manera genera sentido, ya que Alemania representa la locomotora de la economía europea. Primero, la cuestión de la energía. Destruidos los gasoductos Nord Stream, cortada la energía barata de Rusia, el aumento en el precio de la energía y en todos los precios posteriormente representa algo indiscutible. La economía alemana aparece estancada oficialmente desde hace 2 o 3 cuatrimestres, para mí desde antes de ello. Por cierto, a propósito de los datos contradictorios, Europa parece en guerra. Y como tal, en Europa aparecemos expuestos a la propaganda cotidianamente. Negocios TV quizás representa una de las pocas excepciones en este sentido. Ahora, ¿por qué rechazar la posibilidad de la manipulación de las estadísticas? Yo presencio en el día a día, en la calle, en las conversaciones con amigos, conocidos, con dueños de medianas y pequeñas empresas, declaraciones muy contrarias a esta leve retracción alemana de 0, a veces aparece 0,0, ¿no? En el colmo de la manipulación de las estadísticas, pero esto es menos 0,3, menos 0,5. Para mí la economía alemana retrocedió mucho más que eso y, bueno, presento la posibilidad de la manipulación sencillamente de esto. Bueno, además de todo... Era Churchill, ¿no? El de solo me fío de las estadísticas que yo manipulo.
Buena frase, buena frase. Bueno, además de esto, de todas las consecuencias de la interrupción de la relación económica y política con Rusia también, porque ahora parece un conflicto armado a la vuelta de la esquina, muy cerquita. Ahora, la propia Europa, increíblemente, por orden de los Estados Unidos, comenzó a realizar ataques contra China. La facturación de la principal empresa multinacional alemana, Volkswagen, el año pasado presentaba un 40% de su facturación proveniente de China. Determinar la interrupción del comercio con China o cercenar el comercio, la relación económica para China, para Volkswagen, la principal empresa multinacional alemana, representa un suicidio. Entonces, yo no establezco el foco en Europa a menudo porque no quiero comenzar con todas estas cosas porque realmente genera pena. A mí como residente en Europa, sí, realmente me desasosiegan estas cosas. Otra cuestión similar a esto, ligada al desarrollo económico, la decisión hace poquito de la interrupción de suministro de litógrafos de la empresa holandesa, o de Países Bajos, mejor dicho, ASML, a China, en el marco de la lucha por los semiconductores, por los chips. En uno de los pocos ámbitos en los cuales Europa aparece a la vanguardia, en esta fabricación de máquinas litográficas. A partir de estas máquinas de litografía láser, pueden los países realizar la producción de los chips, de los semiconductores. Bueno, ¿qué determinaron ahora? La interrupción de la provisión de estos de estas máquinas para la producción de semiconductores a China. ¿Cómo respondió China? Inmediatamente, bueno, vamos a comenzar nosotros con la propia fabricación de nuestras máquinas, con el antecedente de China de haber abandonado una situación de pobreza extrema a partir de acometer un camino de desarrollo propio económico basado en la tecnología extranjera inicialmente, pero después desarrollada por esos mismos, y en ese ámbito, a propósito, deliberadamente Europa determina la retracción por orden de Estados Unidos y, bueno, comenzar su propio negocio de espaldas a China, la principal, pronto la principal economía del mundo. Bueno, según la medición, en paridad de poder adquisitivo ya aparece por encima de Estados Unidos, pero uno de los grandes polos, el principal consumidor de chips del mundo y uno de los países más interesados en la provisión de esto, por lo cual la relación con China aparece fundamental en este ámbito de del desarrollo de los microchips en la propia Europa. Bueno, simplemente presento, José, dos ejemplos, lo de Volkswagen, lo de tres ejemplos, lo de las estadísticas, lo de ASML, como una muestra de las terribles consecuencias económicas de este conflicto para Europa y en particular para Alemania. Todo esto con Europa. Y ahora sí, que se me va a ir sin el tiempo y no quiero. Rusia levanta una barrera flotante en el famoso puente de Crimea, que luego fue el puente de Kerch, que se ha hablado de esto como si fueran puentes diferentes. Y siempre han sido ataques al mismo puente, de suministros en Crimea, una de las líneas principales de entrada en Crimea, por no decir la principal. 18 kilómetros del puente más grande de Europa. Rusia acaba de poner una barrera flotante para evitar ataques de drones acuáticos, drones submarinos. No quiero entrar en el asunto de los drones, pero sí que mientras esto ocurre hay bombardeos de pequeños drones intentando ataques, a veces interceptados, a veces no, otras sin mucho tino, otras con algo más, como decía Ariel, en Moscú. Rusia a la vez intensifica todo esto en Kiev. La verdad es que acaba de denunciar, de hecho, Kiev, la destrucción de 180.000 toneladas de grano en los últimos 9 días por parte de Rusia. Dice que está planteándose incluso pedir buques de guerra extranjeros para escoltar a los barcos que llevan el grano, lo cual sería curioso, en tanto que si los pilotan los extranjeros, ojo con volar uno de esos barcos. ¿Cómo veis vosotros la situación? Porque se está hablando también de un plan de paz que pueda llegar entre el 5 y el 6 de agosto. Está la rumorología tirando por ahí. La última vez que empezamos a escuchar estos rumores, había un plan real que por lo visto un tal Boris Johnson en aquel entonces se encargó de tirar hacia debajo. ¿Cómo veis vosotros la situación? ¿Creéis que es el momento de verdad de que termine habiendo un armisticio o es impensable? Rusia no va a frenar ahora mismo por más que la OTAN esté cansada de entregar material. Lo de los drones en Moscú,
o los ataques a Moscú y demás, son para propaganda para Occidente, para que los europeos se queden tranquilos de que todo el dinero que le están mandando a Zelensky está en la contraofensiva y le va a ganar a los rusos. Es decir, mira qué combativos son estos ucranianos que logran penetrar. Algo sí están combatiendo, Ariel. Yo no digo ni que vayan ganando, ni que la contraofensiva vaya ni mejor ni peor, pero algo... Pero es esencialmente propaganda. Estamos debilitando a Rusia, claro que sí. Estamos tirándole drones. Bueno, eso ya. Eso ya, efectivamente. Déjame continuar, José, por favor. Esto por un lado. Después el curso de la guerra, sí, Rusia ya, esta guerra yo creo que está lamentablemente prolongándose, estirándose a costas de muertes, de destrucción de ambos lados, desde ya que sí. En el caso de la posibilidad de una negociación de paz, ahora en Arabia Saudita ya cayó lo de aquella negociación de paz, como tú decías, el año pasado, cuando Boris Johnson, los ingleses, la sabotearon, después vino una iniciativa del Estado de Israel, después de Turquía, después de Lula, de Brasil también, de China con sus 12 puntos. En fin, estamos en una negociación que, bueno, tú decías lo de un armisticio, esa es una de las opciones. La otra es que definitivamente esto termine cayendo definiéndose como una victoria rusa, aparentemente, todo lo que indica, con un efecto adicional en los Estados Unidos a lo que decía Ezequiel, digamos, de un Biden que llegaría como derrotado en la guerra. Pero además es existencial porque Occidente, sobre todo los Estados Unidos, dicen, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Nosotros tenemos la razón, ellos están equivocados. ¿Y qué pasa si Rusia les gana? O sea que entonces los equivocados serían estos, los que no tenían razón serían estos. Hasta desde el punto de vista moral y ético, Occidente se ha embarcado en un desafío contra Rusia que parecía desmesurado y parece desmesurado, porque si pierde Occidente, entonces no tenía razón. Digamos, el mundo va a decir, bueno, pero si los malos ganaron, siempre ganan los malos, y ustedes que se supone que tenían la razón, y por eso mandaron tanto armamento, tanto entrenamiento, tantos mercenarios a Ucrania, el de dinero, etcétera, y perdieron. Entonces no era, hasta desde el punto de vista ético y moral, los filósofos tendrán que interpretar esto, sería una grave derrota para Occidente. ¿Que puede haber negociación de paz? Puede ser. Yo creo que Rusia, por lo que veo, Medvedev sobre todo, el expresidente de Rusia, está presionando. Hay contradicciones internas dentro del Kremlin. No es que Putin es el rey que decide todo solo, sin consultar a nadie. No es así. Él tiene alas de un lado, halcones del otro, está tironeado. Él es el más moderado dentro del Kremlin. Él, Putin. Hay otros que quieren arrasar con Kiev. Tiene la capacidad militar de sobra de Rusia para hacerlo, de sobra con sus misiles hipersónicos, etcétera. Podría haber arrasado ya hace meses físicamente con la ciudad de Ucrania, como hicieron los norteamericanos en Irak, como hicieron en Libia, como hicieron en Siria y demás. Arrasar con todo, matar todo. Bueno, después quedan miles, cientos de miles de civiles muertos, que no es lo que ha pasado en Ucrania, porque como siempre lo decimos, las poblaciones que están abajo son esencialmente prorrusas. Entonces Rusia no puede destruir todo, arrasar todo, porque son poblaciones que quieren ser rusos, salvo los que están más cerca de Kiev. Pero en fin, esta es la contradicción que está presente y que yo veo que Occidente, y una vez más, no encuentro la respuesta a cuáles son los intereses estratégicos en los que está empeñado en defender Pedro Sánchez, Macron y demás, además de ser lacayos de la OTAN, estar de rodillas cada vez que Biden habla o los recibe, se hacen pis, perdón la expresión, pero les entra un éxtasis cuando Blinken les da un saludo a Pedro Sánchez, a Macron, a Scholz, cuando desde los anglosajones les dan un saludo, les rinden pleitesía. Es realmente decepcionante ver a los líderes europeos tan de rodillas ante la OTAN, ante el belicismo de la OTAN y de los anglosajones. Dan vergüenza. Pedro Sánchez, Macron, Scholz, bueno, los ingleses, Rishi Sunak y demás, es lógico, son británicos y ese es su juego. Pero lo que está haciendo Europa, además de un suicidio, como decía Ezequiel recién, la economía, basta ver los resultados y hablar con las personas. La inflación, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida industrial, la poca industria, la poca producción se está esfumando. Y ahora, agregado con
con la producción agrícola. Ya el foro de Davos anunció, la hija del inefable Schwartz, dijo que Schwartz, el presidente, el dueño del foro de Davos, dijo que ahora vendrán los confinamientos climáticos, o sea que, y sobre todo los experimentos principales los van a hacer en Europa. En fin, esta es mi sensación, José, Ezequiel, que no es muy halagüeña pensando en la herida de Europa. No lo veo, ¿no? Sobre este asunto y la paz, Ezequiel, y antes de cerrar, danos también opinión y broche. En mi opinión, aparece un problema en el camino actual hacia la paz. En este momento, tras más de un año de guerra y después de muchas oportunidades desaprovechadas o deliberadamente desaprovechadas, la más importante aquella mencionada recién, frustrada por la visita de Boris Johnson y obviamente el llamado de la Casa Blanca. Boris Johnson de ninguna manera determinaba los tiros, ahí de fondo aparecía obviamente Estados Unidos. Bueno, cuando en ese momento sí aparecía la posibilidad de un acuerdo de paz, bueno, fue desaprovechado y ahora de repente presenciamos una situación en la cual Rusia carece de motivaciones para la paz. Militarmente, Ucrania aparece en dificultades con el fracaso de su ofensiva. Tarde o temprano Rusia conquistará las 4 provincias anexionadas. Quizás, incluso, aunque menos probable esto, el sur de Ucrania también, lo cual determinaría una victoria militar de Rusia, pero no una victoria política, porque esa Ucrania disminuida, empequeñecida, aparecerá como un enemigo terrible o terriblemente enemistado, terriblemente enfrentado a Rusia en sus propias fronteras, con lo cual aparecerá quizás como un ganador militar, pero un perdedor político. Bueno, Ucrania aparecerá como el peor de los perdedores en términos políticos, militares, económicos, Europa también. Pero bueno, más allá de eso, en este momento Rusia aparece en esa situación, con la carta, con la mano ganadora. Entonces, ¿cuál es la motivación de Rusia ahora para participar en negociaciones, primero en un alto en fuego y después en negociaciones de paz y el congelamiento de este conflicto? Lamentablemente ninguno, por ende, ya por lo menos Rusia seguro, y en mi opinión la OTAN también, ya realizan planes para un conflicto de larga duración, y en el transcurso de este conflicto, ya de más de un año, siempre aparece la posibilidad, además de las escaladas, las cuales presenciamos casi cotidianamente, siempre aparece la posibilidad de un accidente, de un error, y de una escalada en el sentido de la participación directa de la OTAN. Ya participa la OTAN indirectamente, pero de un ataque buscado o no en uno de los países de la OTAN, o incluso un ataque de Polonia, una participación directa de Polonia, y que eso desencadene la participación del resto de los aliados de la OTAN también. Cualquier eventualidad, cualquier incidente, como lo llaman, podría desencadenar un enfrentamiento directo con tropas y con eventualmente la utilización del arsenal nuclear. Así que esa es la situación, José, y realmente genera mucha tristeza el hecho de que cada vez las cosas aparecen más claras hacia un enfrentamiento, el camino aparece cada vez más direccionado inexorablemente hacia un enfrentamiento total, y que en el medio hayan que hayan sido desaprovechadas, que las partes hayan desaprovechado una enorme cantidad de oportunidades de resolución de este conflicto, de desactivar este conflicto, como por ejemplo los acuerdos de Minsk no respetados, después las negociaciones recién mencionadas, también frustradas, antes de eso la posibilidad de una salida, por ejemplo, a través de la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, pero el ingreso a la Unión Europea, algo también posible, una posición parecida a la de entonces Finlandia y Suecia, también desactivada, como que todas las posibilidades de desactivar este conflicto las van rechazando las partes, principalmente en Estados Unidos, ahora Rusia también, y bueno, así en camino.
Pareciera que ha habido un cambio de tornas. Parece que cuando se fraguó aquello, Rusia podía tener una intención, no sé si real o no, pero podía tener una intención de llegar a un acuerdo. Como comentaba también Ariel, muchos de los ciudadanos que tiene allí se sienten rusos y en ese sentido no querían que la ofensiva fuese especialmente hostil, más allá de que fuese larga, de que quiera ganar ese terreno y de que se produzca esa invasión. Lo que no parece es que sea especialmente hostil con la ciudadanía. Les digo, en tanto a quienes consideran rusos. Vaya por ese lado. Pero es verdad que ha cambiado la torna. Dígame, corre rápido que estoy despidiendo. Sí, no, que todas las partes, si pudieran, retrocederían a la situación anterior a la guerra, a los acuerdos de Minsk. Representaban buenos acuerdos en el marco de este conflicto. Y bueno, y por la lógica propia de esto, ahora aparecen todos como perdedores, incluidos los Estados Unidos. Todo el mundo. Esa sensación de tristeza que va calando que decía Ezequiel es absolutamente real. Si son 2 segundos, sí, Ariel, que estoy fuera de tiempo. Claro que sí. En realidad, el objetivo de la guerra desde el lado de los anglosajones se ha cumplido, que era desgastar a Rusia, condenarlo, segregarlo, etcétera. Recordemos una máxima: las guerras modernas no están hechas para ser ganadas. No están hechas para ser ganadas. Basta con destruirle la estructura institucional, política, el prestigio internacional y se ha logrado el objetivo. En este sentido, eso desde luego está pasando y con esa tristeza. Se me acaba. Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales allá en Alemania. Abrazos y gracias, como siempre. Nosotros frenamos 2 minutos y regresamos con Javier Luengo, Rolling Stocks. Hasta ahora mismo.